Un auténtico terremoto político y deportivo acaba de sacudir las estructuras más profundas de la FIFA, desatando una ola de indignación que ha congelado el corazón de millones de aficionados. Pierluigi Collina, el legendario exárbitro y actual jefe del arbitraje mundial, ha roto el silencio en una comparecencia de máxima urgencia que ha dejado helado al entorno de la selección mexicana. Lo que en el papel quedó registrado como una dolorosa y heroica derrota de 3-2 en la cancha frente a Inglaterra, se ha transformado, tras las revelaciones del directivo, en la denuncia de uno de los complots más oscuros, peligrosos y cínicos que se hayan documentado jamás en la historia de la Copa del Mundo. Las plataformas digitales y las redes sociales se convirtieron de inmediato en un hervidero de furia y asombro. El guardián de la justicia en el fútbol, un hombre conocido históricamente por su firmeza inquebrantable y su mirada de acero, no se guardó absolutamente nada ante los micrófonos. Su intervención no tuvo como objetivo justificar una mala tarde técnica o un error de apreciación de los que habitualmente ocurren en el deporte. Su meta fue destapar una cloaca de corrupción de dimensiones internacionales, tejida desde despachos de alto poder y ejecutada de manera fría, quirúrgica y descarada en la cabina del VAR por el colegiado Alireza Fagani. Las investigaciones preliminares, conducidas bajo el sello de confidencialidad de la Comisión Disciplinaria, han arrojado luz sobre una serie de pruebas contundentes y sombrías. El núcleo del escándalo radica en la existencia de audios confidenciales y el registro de una llamada telefónica interceptada de un alto mando del fútbol mundial. Este personaje, cuya identidad está bajo investigación bajo cargos penales, operó en la sombra durante el desarrollo del encuentro para inclinar la balanza de forma artificial en favor de los británicos, destruyendo el juego limpio a nivel global. Ante la cadena helvética RTS, Collina no titubeó al describir la magnitud de la farsa. He dedicado mi vida entera a proteger la pureza del juego, a garantizar que el destino de un partido se decida únicamente por el talento de los futbolistas en el rectángulo verde. Lo que vimos en el enfrentamiento entre México e Inglaterra no fue un cúmulo de errores humanos o una mala racha arbitral. Fue un atropello planificado con alevosía, una obra de teatro grotesca donde la tecnología del VAR se utilizó como una guillotina para cortar las piernas de los futbolistas mexicanos y sacarlos del torneo a la mala, entregando el resultado en bandeja de plata. El origen de la tensión y el colapso del sistema de justicia deportiva se remonta al cierre de la primera mitad, cuando el cuadro azteca, impulsado por el coraje y la disciplina táctica, se puso en ventaja gracias a un soberbio golazo de tiro libre ejecutado por Quiñones en el minuto 42. Las alarmas de pánico se encendieron en los sectores más influyentes del fútbol europeo. Aunque la prensa británica y cadenas de gran calado como Sky Sports intentaron desmeritar la anotación tildándola de una falta previa demasiado ligera o rigorista, la realidad en el marcador era incuestionable. México estaba siendo superior. Fue precisamente en ese momento cuando, según los registros de telecomunicaciones obtenidos por la FIFA, el central recibió la llamada directa en el entretiempo. La orden fue tajante. Se le exigió corregir el rumbo del partido y salvar la situación de Inglaterra al precio que fuera. La segunda mitad se convirtió en un monumento a la infamia reglamentaria. En el minuto 54, el defensor inglés Jarrad Branthwaite cometió una agresión brutal y criminal sobre el mexicano Jesús Gallardo, clavándole los tacos de su bota directamente en la pierna en una acción que rozó la fractura. Fagani, condicionado por la presión externa, intentó en primera instancia ignorar la jugada y dejar seguir las acciones. Sin embargo, la espectacularidad del impacto y el clamor internacional que analistas de la talla de Dermot Gallagher calificaron de inmediato como una tarjeta roja del 100%, obligaron a los asistentes de video a intervenir. El silbante se vio forzado a expulsar al jugador inglés porque la evidencia en las pantallas del estadio era demasiado expuesta para ocultarla. Lo verdaderamente terrorífico ocurrió en los segundos posteriores a esa expulsión. Los audios de la cabina del VAR revelan el estado de pánico absoluto y la crisis de nervios que se apoderó del cuerpo arbitral por temor a las represalias de la prensa británica y del alto mando que los monitoreaba.
En las grabaciones se escucha claramente a los asistentes gritarle desesperados al oído de Fagani: «Acabamos de echar a un jugador de Inglaterra, las cosas se nos van a ir de las manos y el jefe nos va a destruir. Hay que devolverles el favor de inmediato. En la primera oportunidad que tengamos dentro del área mexicana, el cobro de la factura no tardó ni 6 minutos en materializarse. En el minuto 60, Anthony Gordon corrió hacia la zona de peligro con una astucia tremenda. Buscó el contacto dejándose caer en un clavadazo descarado ante la salida del arquero Raúl Rangel, a pesar de que el guardameta mexicano encogió el cuerpo e hizo un movimiento impecable para retirar las manos y evitar cualquier tipo de choque físico, algo que las tomas traseras de la transmisión internacional y agencias informativas como Reuters confirmaron plenamente. Fagani hizo sonar su silbato con una rapidez incriminatoria. Decretó un penal fantasma. Lo más grave de la acción no fue la ceguera del central, sino la complicidad criminal de la sala del VAR. En lugar de llamarlo a revisar el monitor para corregir la injusticia, los operadores le ordenaron por el intercomunicador: «Excelente decisión, ejecútalo rápido y por nada del mundo vayas a mirar la pantalla. Si te detienes quedaremos expuestos ante el público y los mexicanos no se van a quedar callados». La dignidad de México se mantuvo firme a pesar del robo y el equipo continuó atacando con el corazón en la mano. En el minuto 69, una patada violenta y evidente de Harry Kane sobre Brian Gutiérrez dentro del área británica obligó al VAR a intervenir nuevamente. La jugada fue tan absurdamente clara que esconderla habría significado el fin inmediato de sus carreras en ese mismo instante. Debido al escándalo internacional, Fagani fue al Monitor. No tuvo más opción que otorgar el penal a México y soportar los reclamos airados del estratega Thomas Tuchel. Pero el daño principal ya estaba estructurado. En los audios recuperados, justo después de pitar ese penal a favor de los aztecas, se escucha a Fagani justificar su decisión ante la cabina y ante el alto funcionario mediante el micrófono: «Me vi obligado a darles este penal porque el escándalo en la televisión era catastrófico. Pero les doy mi palabra de que no permitiré que México consiga el empate a 3 goles, ni que vuelvan a pisar nuestra área con peligro». Cumpliendo su promesa al pie de la letra, el colegiado transformó el resto del partido en un monólogo de persecución arbitral y terrorismo psicológico contra los futbolistas mexicanos. Cada balón dividido era sancionado a favor de Inglaterra. Inventó faltas ofensivas inexistentes para cortar los avances de la selección y congeló sistemáticamente el ritmo del juego hasta que el silbatazo final decretó el injusto 3-2. La respuesta de Pierluigi Collina ante este atropello promete marcar un antes y un después en la administración del fútbol mundial. El directivo ha confirmado la suspensión inmediata, absoluta e irrevocable de todo el cuerpo arbitral involucrado en el compromiso, turnando los expedientes directos a los tribunales penales internacionales del deporte para que se proceda con el retiro definitivo de sus licencias de por vida. La FIFA se encuentra en este momento rastreando la ruta digital de la llamada telefónica para hacer público el nombre del dirigente corrupto que operó el fraude. Asimismo, se están debatiendo de manera extraordinaria los mecanismos legales y las compensaciones institucionales necesarias para resarcir el daño moral y deportivo provocado a la delegación mexicana y a su afición. México se despidió de la competencia con la derrota en las estadísticas, pero con el respeto y la admiración absoluta del planeta fútbol, cayeron de pie, como auténticos guerreros aztecas frente a un sistema podrido que tuvo que recurrir al crimen técnico y a la manipulación tecnológica para poder frenar su avance hacia la gloria. La batalla en los escritorios apenas comienza. Las verdades están saliendo a la luz y el compromiso de limpiar el deporte rey está más firme que nunca.